¿Qué tal mi gente? Soy Pajarito y hoy les traigo algo que sé que muchos les puede interesar. Decidí probar una placa Machinist X99 con un Xeon 2640 de servidor y lo mejor me salió a un precio ridículamente bajo. En este video hablo de algo que todos estamos viviendo. Los precios de los componentes se fueron por las nubes, la RAM y los SSD y hasta piezas usadas están más caras que nunca. Y eso hace que cada vez sea más difícil armar una PC económica. Y por eso hoy quiero mostrar cómo sigo buscando opciones baratas, ya sean nuevas o usadas, para armar una PC sencilla, que me permita jugar de forma moderada sin gastar un dineral. No es una PC poderosa, no es de gama alta, es simplemente lo que se puede comprar con un presupuesto real. Si tú también estás tratando de armar algo sin que te duela la cartera, este video es para ti. Muestro lo que realmente se puede lograr con una placa económica y una RTX 2060 de 6 gigas, un combo barato que sigue siendo suficiente para jugar juegos a 1080p sin buscar potencia extrema. Aquí no hablamos de PCs de lujo, sino de lo que se puede armar con presupuesto real, comprando nuevo o usado, lo que salga más barato. En juegos competitivos funciona bien, con gráficos decentes, un rendimiento estable. No buscamos FPS extremos, pero sí una experiencia fluida para jugar tranquilo. En juegos AAA también se defiende con ajustes medios o equilibrados. Se pueden jugar campañas modernas sin sufrir. Y en algunos títulos incluso sorprende lo bien que se mantiene para juegos indies, retro, emulación, RPG o títulos más ligeros. Esta configuración ofrece un rendimiento excelente. La RTX 2060 sigue siendo una tarjeta muy capaz para 1080p y combinada con un Xeon barato permite jugar prácticamente cualquier cosa con ajustes moderados. A continuación muestro los detalles y los precios de los componentes en el cual utilicé para armar este CPU. Un total de $400. Pues probando los juegos veremos si vale la pena o no haber gastado este dinero en este pequeño ensamble.